Se conoció también esta semana la triste y lamentable noticia y que ha conmocionado a la opinión pública en México, y es el asesinato de Gisela Gaitán, aspirante por parte del partido oficial Morena a la alcaldía de Celaya, quien, bueno, en el fragor de una actividad de campaña que en general se notaba festiva. Las imágenes han sido terribles, han recorrido a través de las redes, los teléfonos celulares, han recorrido el mundo entero. Y que, claro, nos lanzan muchas preguntas, sobre todo porque ciertamente tenemos como contexto un México en que está movilizado en actividades electorales a nivel nacional, y que además de todo esto, pues hay muchos elementos allí que saltan a la opinión pública, sobre todo considerando que es una elección que se está definiendo por dos mujeres que dentro de sus temas de campaña, por supuesto, han tenido que incorporar el tema de la seguridad. Por otra parte, también la misma reacción del propio gobierno ha dejado mucho que desear, sobre todo pues teniendo un día sí y otro día también en las mañaneras un patrón de comportamiento exculpatorio y de alguna forma de acusación permanente a la prensa. Pero claro, evidentemente la gravedad de lo ocurrido pues con esta abogada, ex militante del PRI, y que bueno, de alguna forma era una candidata muy competitiva para llevarse la alcaldía de Celaya, pues evidentemente ha conmocionado y deja pues en un tono de mucha preocupación la dinámica política de México. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de esto y cómo lo miras en este contexto también especialmente conmovedor, sobre todo con el tema también de la mujer en política, el tema de los feminicidios en muchas ocasiones, el tema también de la seguridad pública. En fin, ¿cómo miras tú todo lo ocurrido ahorita en México esta semana? Mira, primero hacer un poco alusión y retrospectiva. En, en las elecciones del año 2018 hubo 48 asesinatos políticos. En concreto, 28 precandidatos y 20 candidatos a las elecciones repito, del año 2018, ¿no? Hay un trabajo de Juan Mario Solís y de Sara Cerna que analizan minuciosamente el contexto, la tipología del crimen político que se dio. Incluso en el propio estado de Guanajuato, muy cerquita de Celaya, en una circunscripción que se llama Apaseo el Grande, José Remedios Aguirre, candidato de Morena, también, hace 6 años también fue asesinado, ¿no? Es decir, es un problema que no es, uno podría decir, bueno, la muerte, el asesinato de Villavicencio en Ecuador este verano que conmocionó a la opinión pública. Oiga, no, estamos hablando de un fenómeno que ya empieza a tener una trayectoria, que no es una cuestión de hoy, que no Claro es que que ya, hoy ya, las ya cosas pareciera estén como, mal. como un viso de normalidad, ¿no? Y que eso es lo Es preocupante. exacto. Eso es lo que me parece extremadamente preocupante, ¿no? O sea, que ya se ha incorporado al mundo, diríamos, al mundo político y al mundo de las relaciones políticas como algo que es absolutamente normal, ¿no? Entonces, pues claro, ya sé que siempre va a haber una disputa política y el reparto de culpas, etcétera, ¿no? Pero me parece que es el detonante de una enfermedad, creo que tremendamente preocupante, ¿no? Los políticos son la punta del iceberg, si queremos, eh, son los que dan la cara para bien y para mal, son las figuras más destacadas, y tampoco se trata de entonces de pensar que hay graves fallas del protocolo de protección, ¿no? Que sí, que las hay, que evidentemente las hay. Esto es clarísimo, es obvio, pero yo creo que está marcándonos otro tipo de problema, o sea, un tipo de problema en el que realmente la violencia se ensoñorea del panorama político, donde no hay, por consiguiente, capacidad o pareciera que
que no hay capacidad de respuesta y esto ensombrece todavía muchísimo más el panorama político. Genera miedo, genera incertidumbre, genera también, por qué no decirlo, hastío, y eso supone incrementar la deslegitimación de la política. Claro. Yo creo que este es un problema que Andrés Manuel López Obrador va a arrastrar en su legado, en no haber confrontado este tema seriamente. Yo creo que no lo ha hecho y que hay una responsabilidad muy grande del jefe del Estado, del jefe del Estado mexicano, para no haber para no haber afrontado este problema, ¿no? Sus Claro. famosos besos o no, como eran abrazos y no balazos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que nos quería vender al principio, pues se demuestra que no es evidente, ¿no? O sea, que cuando hay una violencia ilegítima que se enseñorea de la plaza pública, no hay otra manera de combatirla que aplicando la ley y aplicando la violencia legítima. Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto, también llama la atención que estamos hablando de un presidente que, incluso como lo hemos reseñado en Latinoamérica en 29, se han publicado varios artículos al respecto, donde se ha apoyado mucho en el componente militar y de alguna forma estos temas también de seguridad pública, así como también esta dinámica tan compleja que es combatir Xavi, el ese narco. es un buen, ese es un buen punto, ese es un Ujú. buen punto, porque evidentemente él se ha apoyado en el componente militar, pero ¿para qué? Para darles obra pública, para darles un aeropuerto a los Claro. militares, para darles un tren, para darles una refinería, es decir, para darles aspectos del sector productivo y no dedicarles a la tarea fundamental como es el orden público, ¿no? Claro, claro, y en ese sentido también, sobre todo considerando pues que en México operan carteles con una Exacto, capacidad de fuego exacto. considerable y con un control territorial inmenso, especialmente que tiene también un factor determinante también en las propias dinámicas del tráfico de personas, tráfico de armas, entre otras cosas. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú todo lo que ocurre, considerando que, bueno, ciertamente, y uno mira con mucha tristeza, ¿no? El que bueno, ya el asesinato de una candidata o la desaparición de un periodista ya se ha convertido en parte de la normalidad, ¿no? De las noticias mexicanas de los últimos años, diríamos, ¿no? México es uno de los lugares más peligrosos para un comunicador social. Lo es desde hace años y a eso se añade lo que Manolo ha señalado sobre los efectos del narcotráfico que se extienden hasta el tráfico humano, que es otro problema gravísimo. Hemos visto como muchísimos casos de mujeres que son traficadas a México, llevadas a México con falsas promesas de eh, carreras de modelaje, distintas expresiones artísticas, y resulta que terminan es en manos de unas cadenas de explotadores. Y bueno, esa es parte del negocio, pero no el único, porque por otra parte, lo que estamos viendo en la frontera con Estados Unidos es simplemente una expresión de un negocio eh, inmenso que hay con el tráfico de migrantes, que comienza en el Darién, pero no termina allí. Entonces, el problema está en que uno lo que puede argumentar es que México tiene problemas gravísimos para el control de la delincuencia y la criminalidad, que no se trata solamente del narcotráfico. Eh, Eso de la participación de las Fuerzas Armadas pudiera ser parte del problema, y entiendo que con la autorización por el Senado de México el ingreso de unos funcionarios militares de Estados Unidos para suministrar apoyo, ellos van a entrenar. No tengo claro cuáles son los parámetros del entrenamiento, va a durar hasta mediados de mayo. Eso ha despertado en algunos sectores sospechas, en otros hay críticas de pérdida de soberanía, pero es que yo creo que justamente ese es el problema, que México no puede con lo que está enfrentando, porque no es nada más el tráfico de fentanilo, el tráfico de armas, el tráfico de mujeres, de migrantes en general. Es que México tiene un problema no solamente en la frontera,
Ese no es, porque se quiere hacer ver como que es que ellos Claro, claro. no pueden con eso. Claro que pueden con eso, porque de hecho ha bajado el cruce en la frontera porque México lo está controlando. Entonces no es por una falta de capacidad, allí es donde entra el tema de cuál es el juego político que hay, porque por supuesto que tienen la capacidad, pero es posible que lo que esté fallando es la voluntad política. Claro, y exactamente, y en ese sentido, pues por supuesto, pareciera un pase de facturas, ¿no? Un poco la lectura que uno, por supuesto, pudiera adelantar. Evidentemente, pues la investigación sigue su curso y que, bueno, por supuesto, esto hunde sus raíces, pues, en problemas muy profundos que evidentemente también estarán a flor de calle en esta dinámica electoral que se desarrolla en este 2024 y que bueno, sobre lo cual estaremos muy atentos en Mirada Semanal. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.